Hola, a continuación veremos de dónde provienen las expresiones para el coeficiente de reflexión y para el coeficiente de transmisión cuando una onda plana uniforme incide perpendicularmente sobre una frontera. Empezaremos con el coeficiente de reflexión. Sabemos que en la frontera, es decir, en z igual a 0, en nuestro caso hipotético, las expresiones de campo eléctrico y magnético están dadas por las ecuaciones que tenemos en pantalla. En la ecuación número 1 vemos la continuidad de campo eléctrico tangencial, donde la componente incidente del campo eléctrico más la componente reflejada del campo eléctrico, ambas en la región 1, deben ser iguales a la componente transmitida de campo eléctrico. Esto es justo en la frontera. Mientras que a la derecha de la pantalla observamos la misma condición de continuidad, pero para las componentes de campo magnético. En el siguiente renglón, utilizando el concepto de impedancia intrínseca del medio, expresamos las componentes de campo magnético en términos de las componentes de campo eléctrico, siendo entonces que la componente de campo eléctrico incidente entre la impedancia característica del medio 1 menos la componente de campo eléctrico reflejada entre la impedancia del medio 1 debe ser igual a la componente de campo eléctrico transmitida entre la impedancia del medio 2. Quiero recordarles en este momento que el menos de la componente de campo eléctrico reflejada se debe a que ahora esa onda reflejada debe propagarse en la dirección negativa de la coordenada z. Lo que hacemos a continuación es que de la ecuación número 2 despejamos la componente transmitida. X20 más va a ser igual a eta 2 sobre eta 1 EX10 más menos eta 2 sobre eta 1 EX10 menos. A continuación tomamos la expresión para la componente de campo eléctrico en la región 2 dada por la ecuación 1 y la sustituimos en la expresión que acabamos de escribir, es decir, esta EX20 más se sustituye en el lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, EX10 más EX10 menos va a ser igual a eta 2 sobre eta 1 por EX10 más menos eta 2 sobre eta 1 por EX10 menos. A continuación lo que haremos será agrupar por componente. Noten que tenemos la expresión en términos de únicamente dos componentes, la de campo eléctrico reflejado y la de campo eléctrico incidente. Así es que agruparemos del lado izquierdo las componentes reflejadas y del lado derecho las componentes incidentes. Del lado izquierdo entonces quedaría EX10 menos más eta 2 sobre eta 1 EX10 menos, y todo esto sería igual a eta 2 sobre eta 1 EX10 más menos EX10 más. El siguiente paso es sacar a factor común las componentes de campo eléctrico. En el lado izquierdo sacamos a factor común EX10 menos y esto multiplicaría a 1 más la razón de impedancias características. Mientras que del lado derecho sacaríamos a factor común EX10 más y esto multiplicaría a la razón de impedancias intrínsecas menos 1. El siguiente paso consiste en buscar la razón de campos eléctricos de un lado del igual y la razón de impedancias intrínsecas del otro lado del igual. Con un poquito de álgebra es fácil mostrar que EX10 menos sería igual a EX10 más, todo esto multiplicado por
eta 2 menos eta 1 sobre eta 1 entre eta 1 más eta 2 sobre eta 1. Se cancelan las etas 1 y esta expresión se vuelve ex10 más, que multiplica a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Para definir el coeficiente de reflexión, pasamos a dividir la componente de campo eléctrico incidente al lado izquierdo del igual, y entonces ex10 menos sobre ex10 más sería igual a eta 2 menos eta 1 entre eta 2 más eta 1, que es justamente nuestra definición de coeficiente de reflexión, el cual, les recuerdo, es un número complejo y por lo tanto tiene magnitud y ángulo. Así entonces, llegamos a la expresión que define el coeficiente de reflexión gamma. Para definir el coeficiente de transmisión, regresamos a la ecuación 1, la cual reescribiré aquí por comodidad, donde ex10 más ex10 menos es igual a ex20 más. Esto, nuevamente, en la frontera. Si tomamos la ecuación 1, que acabo de reescribir en esta pantalla, y dividimos a ambos lados del igual entre la componente de campo eléctrico incidente, ex10 más sobre ex10 más ex10 menos entre ex10 más igual a ex20 más entre ex10 más, vemos inmediatamente que el primer término se me convierte en 1, que el segundo término es mi definición de gamma, y justamente la razón ex20 más sobre ex10 más es lo que define al coeficiente de transmisión tau, que es 1 más gamma, o en términos de las impedancias intrínsecas, 1 más eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Esto, por supuesto, se puede escribir como eta 2 más eta 1 más eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Por lo tanto, este eta 1 se resta con este otro eta 1 y la expresión final para el tau, o coeficiente de transmisión en términos de las impedancias intrínsecas, sería 2 veces eta 2 sobre eta 2 más eta 1. Nuevamente les recuerdo que tau es un número complejo al igual que gamma, por lo tanto tiene magnitud y ángulo. Así tenemos entonces nuestra definición del coeficiente de transmisión.